Muy buenos días, quiero darte un saludo muy especial a través de este medio y darle gracias a Dios por tu vida, por tu familia y por esa intención que tienes de conectarte con nosotros y recibir así la palabra del Señor. Quiero invitarte a que oremos juntos y pidamos al Señor su bendición hoy y que esta enseñanza no solamente pueda tocar nuestro corazón, sino el corazón de muchas personas. Así que te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por darnos este lindo privilegio de poder unirnos a través de este medio y no solamente orar, sino también recibir esa palabra tuya, Señor. Queremos que hoy tu palabra, Señor, toque lo más profundo, Señor, de nuestro corazón, que la palabra que hoy tú tienes para nosotros la podamos recibir con toda humildad, Señor, y estemos dispuestos a poner por obra, Señor, lo que tú quieres hablarnos. Bendice a todas las personas que se conectan juntamente con nosotros a través de este medio, Señor. Rogamos para que muchas personas puedan conocerte, Señor Dios, a través de lo que hoy la iglesia, Señor, está llevando a cabo a través de las redes. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, quiero invitarte a que leamos lo que está escrito allí en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Voy a leer la Biblia, palabra de Dios para todos, y dice este pasaje: Señor, he escuchado acerca de ti, siento un temor reverencial por todo lo que has hecho. Señor, reaviva tus hechos como hiciste en el pasado. Dalos a conocer aunque estés lleno de ira. Recuerda tu misericordia. Bueno, el título de la enseñanza de hoy es Avívanos. Y en nuestra vida diaria tenemos muchos interrogantes. Muchas veces nos preguntamos cómo, por qué y cuándo. Y cuando hacemos estas preguntas, cómo, por qué y cuándo, lo que estamos buscando es una respuesta a nuestros interrogantes. Una respuesta que traiga satisfacción a lo que queremos saber. Y el libro de Habacuc es un libro de preguntas y respuestas. Habacuc vivió en un tiempo en donde el pueblo de Judá había decaído de una manera trágica en su vida espiritual. Esa decadencia espiritual que había en aquel entonces llevó al pueblo a que no respetara ni temiera la palabra del Señor. La decadencia espiritual que enfrentó el pueblo en el tiempo de Habacuc trajo sobre la nación una gran violencia y una gran maldad en el corazón del pueblo. Los profetas en aquel entonces lo hacían o profetizaban por dinero, y aún los sacerdotes no se preocupaban por guardar los mandamientos del Señor. Y creo que los tiempos que estaba enfrentando Habacuc pueden ser comparados con los tiempos que hoy estamos enfrentando como nación. Habacuc, perturbado por todo lo que él observaba dentro del pueblo, él hacía preguntas al Señor. Por ejemplo, allí en el capítulo 1, versículo 2 al 4 de Habacuc, él dice: Señor, te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada por salvar a los que sufren. El versículo 3 dice: ¿por qué me haces ver tanta maldad y perversión? ¿Por qué tengo que presenciar tanto saqueo y violencia? Hay pleitos y en los juicios la gente pelea entre sí. Verso 4: la ley no se cumple y no se hace justicia. Los perversos destruyen a los justos y no se hace justicia. Ahora, si vemos las preguntas que Habacuc está haciendo al Señor, no son simplemente ejercicios intelectuales ni quejas amargas. Habacuc en su momento veía a un mundo que moría y eso le partía el corazón. Y quiero preguntarte en esta hora, no sé si tu corazón se duele al ver la decadencia espiritual de nuestro país. Habacuc, quien fue contemporáneo con Jeremías,
profetizó de aquel inminente juicio de Dios por mano de los caldeos, los de Babilonia, sobre Judá. Los caldeos son descritos en este libro como gente cruel y violenta. Dice el versículo 6 del capítulo 1, porque yo levanto a los caldeos. Está hablando Dios, esa gente cruel e impulsiva que va por toda la tierra, apoderándose de territorios que no le pertenecen. Los caldeos habían conquistado a Siria y a Egipto y ahora se habían convertido en aquel entonces en una potencia mundial. Y ellos serían los instrumentos del juicio de Dios sobre Judá a causa de su desobediencia. Ellos traerían muerte sin compasión, quemarían la ciudad y arrasarían con todo. Ahora Habacuc es consciente de la invasión de los caldeos, porque dicha invasión lo que iba a hacer era demostrar la soberanía y la fuerza del Señor. Pero en medio de ese caos, lo que anhela Habacuc es que en el juicio que Dios iba a traer, Dios tuviera misericordia. Por eso el capítulo 3, verso 2 dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Ahora, como lo decía hace un momento, Habacuc elevaba preguntas al Señor y Dios le respondía también a Habacuc, y lo hacía con una avalancha de pruebas y predicciones. Por eso leemos en el capítulo 1 de Habacuc, versículo 5, habla Dios, observen las naciones y asómbrense, admírense, sucederá en estos días algo que ustedes no podrán creer, aunque hubiera quien se lo contara. También dice Habacuc capítulo 2, versículo 4, el que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Y también dice Habacuc 2:14, la tierra la tierra entera se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, así como el agua llena los mares. Ahora, después de recibir esta respuesta de Dios, lo que hace Habacuc, y esto lo vemos en el capítulo 3, es que levanta una oración a Dios. Quiero que tenga en cuenta, Habacuc está preocupado por aquel juicio inminente que Dios traería sobre la nación de Judá. Pero en medio de esta oración, Habacuc hace una petición a Dios. Y la petición es por un avivamiento. ¿Y por qué Habacuc pide a Dios un avivamiento? Porque él creía que el avivamiento era lo único que traería esperanza al pueblo. El avivamiento, mis amados, haría que el pueblo fuese restaurado. Ahora, la pregunta que surge en este momento, en medio de este texto, es que no sé si tu corazón se duele, y pregunto una vez más, de la decadencia espiritual de nuestro país. ¿Sabes? Todo lo que pasa en nuestro país tiene una razón, y es la decadencia espiritual. Pero como en el tiempo de Habacuc, lo único que puede traer cambio y restauración a nuestra sociedad, al corazón de nosotros los colombianos, es un avivamiento. Usted que me escucha, es tanta la decadencia espiritual que vive hoy nuestra sociedad, que esa decadencia espiritual ha tocado la vida de la iglesia. Podemos ver que hoy en la iglesia son muy pocos los creyentes comprometidos con la palabra del Señor. Y como no hay compromiso con la palabra, muchos de nosotros la estamos menospreciando, la estamos adulterando y no estamos siendo luz en medio de nuestra sociedad. Y como muchos no estamos comprometidos con la palabra, tampoco estamos comprometidos con llevar una vida de santidad. Y como hay pocos creyentes comprometidos con la palabra y pocos creyentes comprometidos con la vida de santidad, también hay pocos creyentes comprometidos con el servicio a Dios. ¿Hace cuánto tú estás con la intención
de servir a Dios. Si no lo has hecho, es porque tú haces parte de esa cantidad de creyentes que poco tienen compromiso en el servicio al Señor. Romanos capítulo 6, verso 23 dice: el pecado da como pago la muerte. Y el pecado causado por la decadencia espiritual en la iglesia ha traído sobre muchos miembros muerte en la oración, muerte en el apetito por la lectura y el estudio bíblico, muerte del respeto y de la honra que debemos dar a Dios, y muerte en el compromiso que cada uno tenemos hacia Dios. Creo que todos nosotros hemos escuchado y tenemos un concepto de lo que significa avivamiento. Quizás tú tienes un concepto bien claro de lo que es avivamiento, y quizás defiendes tu concepto, pero sabes, tú no demuestras realmente lo que sabes acerca de lo que es avivamiento. Quizás tú oras por un avivamiento porque ves la necesidad en la iglesia de un avivamiento, pero tú no te quieres comprometer para que el avivamiento empiece en tu vida y tampoco en tu casa. Sabes, la historia de la iglesia nos habla de un jovencito llamado Evan Roberts, que por 13 años estuvo orando insistentemente a Dios por un avivamiento. Un día este joven le dijo a uno de sus amigos más cercanos: vamos a ver el avivamiento más poderoso en que Gales haya conocido, y el Espíritu Santo está por venir ahora. Debemos estar listos, debemos ir por todo el país predicando. Este joven dijo a su amigo: ¿crees que Dios puede darnos 100,000 almas ahora? ¿Sabes? Cuando vino el avivamiento de Gales, este trajo un despertar en la iglesia, y producto de ese despertar muchos volvieron a la vida de oración. Los cultos en aquel entonces se prolongaban hasta la madrugada, y la gloria del Señor en aquel entonces era tan palpable que las almas tenían una profunda convicción de pecado, tanto que las cantinas y los bares en aquel entonces permanecían vacíos. Amados, el avivamiento que hoy necesitamos no solo debe impactar la iglesia, sino que también debe impactar la sociedad en la cual vivimos. D.L. Moody dijo algo muy importante: todo gran movimiento del Espíritu de Dios puede ser trazado a alguien puesto de rodillas orando por un avivamiento. Tú que me escuchas, la necesidad de un avivamiento nace al estar conscientes de nuestra miseria espiritual. Por eso la clave para un despertar espiritual en medio de nuestros tiempos es buscar el rostro de Dios en oración. En los tiempos de Wesley, de Spurgeon, de Moody, de Charles Finney, de Evan Roberts, de Jonathan Edwards, la iglesia estaba pasando por un gran periodo de decadencia espiritual. Pero Dios usó a estos hombres que nombré para avivar, para vivificar el corazón de la iglesia y llevarla a la santidad, a la pasión por el Evangelio. Cuando miramos la definición de avivamiento, avivamiento tiene que ver con avivar, y avivar tiene que ver con animar, con encender, con acalorar. Pero también el avivamiento no es obra de hombres. El avivamiento es Dios obrando en su pueblo, a través de su pueblo. Por eso el avivamiento es una obra del Espíritu Santo. El avivamiento no es para la gente en conversa, aunque hace impacto en la gente en conversa. El avivamiento es para el pueblo de Dios. Y el avivamiento que necesitamos en estos tiempos no es un avivamiento como un concepto más. Tampoco es una gran multitud de personas en cierto lugar cayéndose al suelo, riéndose o saltándose. El avivamiento que necesitamos tiene que ver con un despertar espiritual que nos haga ver la miseria en la que nos encontramos como iglesia.
un despertar que nos lleve a reconciliarnos con Dios y así nuestra vida sea cambiada para impactar a otras personas. El texto al cual hemos dado lectura al inicio de esta enseñanza empieza con una gran declaración. Habacuc dijo: Señor, he escuchado acerca de ti. Siento un temor reverencial por todo lo que has hecho. Sabes, Habacuc expresa temor por la ira venidera de Dios, por el juicio contra el pueblo a través de los caldeos, y por ello pide a Dios que Dios tenga misericordia. De ese modo lo que está haciendo Habacuc es reconociendo que como un profeta de Dios no actuó como debió. Él dudó de la justicia divina y desconfió de su proceder en cuanto al tiempo y a la forma. Pero ahora él teme la palabra que oyó. Él, mi amado hermano, tú que me escuchas en esta hora, ¿cuál es tu actitud ante la palabra del Señor? Mira lo que pasó con Habacuc. Él escuchó la palabra y tuvo temor. Tú tomas los consejos que Dios continuamente te da a través de su palabra, lo haces con reverencia. Después de esta declaración que hace Habacuc, él hace una petición y dice: Señor, reaviva tus hechos como hiciste en el pasado, dalos a conocer. La pregunta que surge aquí es: ¿qué obra debe ser avivada, reavivada o reanimada? La obra que Dios empezó después del cautiverio, porque es una obra de restauración, una obra que vino después del juicio. Habacuc sabía que el exilio no sería para siempre. Él entendía que el exilio era una disciplina de Dios que tenía como propósito encaminar al pueblo en el camino real y correcto. Amado, el que comenzó la buena obra en nosotros quiere avivar, reavivar y animarnos en medio de estos tiempos, porque Él es el mismo hoy y ayer por los siglos de los siglos. Habacuc no solo reconoce quién es Dios, demostrando así temor por sus palabras y pidiendo misericordia. No solamente pide reavivar y completar su obra en todo tiempo, sino que él también hace algo. Él pide a Dios que esa obra que él iba a hacer fuese conocida por todas las naciones. Habacuc quería que las naciones, las personas conocieran el poder transformador, restaurador y misericordioso de Dios a través de ellos. En otras palabras, lo que el profeta quiere es que su pueblo sea restaurado para la gloria de Dios. Dios busca en nosotros que nosotros seamos reavivados para que nuestras familias, para que nuestros vecinos, para que nuestros amigos le puedan conocer a Él. Amados, es tiempo de avivamiento. Por eso necesitamos humillarnos y considerar muy bien nuestra pobreza moral y espiritual que se encuentra en nuestra vida, que se encuentra en la iglesia y en nuestra comunidad. Es tiempo de desear un cambio profundo en nuestro corazón, obrado por el Espíritu Santo de Dios, porque el avivamiento, el despertar que necesitamos, debe empezar por ti, debe empezar por mí. Ahora, la pregunta es por qué debe empezar por nosotros. Y hay 4 razones que quiero que miremos en esta mañana. Lo primero es que el avivamiento debe empezar por nosotros, porque nuestro corazón se ha enfriado. Nuestro corazón, nuestro amor por el Señor se ha enfriado. Mira que en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 12, el Señor mismo dice que debido a la tanta maldad, el amor de muchos se enfriará. Allí en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Dios le dijo a Samuel: Samuel, yo no miro lo que el hombre ve, lo externo, yo miro el corazón. Y en Proverbios capítulo 23, versículo 26, nos dice que el Señor lo que más quiere de usted y de mí es nuestro corazón. Por eso en Marcos 12:30 el Señor pide que tú y yo le amemos a Él con todo nuestro corazón. Y aquí surge una pregunta:
¿Cómo está nuestro amor por el Señor? ¿Cómo está tu amor por el Señor? Sabes, allí en el libro de Apocalipsis capítulo 4, capítulo 2, versículo 4, el Señor le dijo a la iglesia: pero tengo esto en tu contra. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Sabe, la iglesia a la cual iba dirigida esta carta era la iglesia de Éfeso, una iglesia muy hermosa, una iglesia ejemplar. En aquel entonces era una iglesia activa, es más, era una iglesia que dice el texto que no toleraba el pecado entre los miembros de su iglesia. Sin embargo, a esa iglesia el Señor le dijo, porque el Señor sí conocía y conoce el corazón de la iglesia. Dios dijo a esta iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amados, para el Señor lo que hacemos no es tan importante como lo que somos, o más bien dicho, cómo andamos en nuestro corazón, cómo andamos en nuestro amor hacia Él. ¿Cómo está tu amor por el Señor? Mi amado, tu amor por el Señor te lleva a ti a entregarle toda tu vida o solamente una parte. Y si quizás tú eres de los que solamente le entregas una parte a Dios de tu vida, es porque tu amor por Él se ha enfriado. Has caído de tu primer amor y quizás, mi amado hermano, tú has dejado que tu amor por el Señor se enfríe, y necesitamos tener mucho cuidado, porque déjame decirte que los creyentes que venían antes de la pandemia en una vida espiritual tibia, en la pandemia se enfriaron. Y los que venían fríos antes de la pandemia, en la pandemia se apartaron. Y por eso hay que tener mucho cuidado para que nuestro amor por el Señor no se enfríe. Porque cuando nuestro amor por el Señor se enfría, no respetamos la palabra de Dios, cuestionamos la palabra del Señor. Y si hoy, mis amados, tú y yo reconocemos que nuestro amor por el Señor se ha enfriado, necesitamos un avivamiento. ¿Y por qué necesitamos un avivamiento? Porque el avivamiento nos va a hacer ver hasta dónde hemos caído y va a producir en ti y en mí un arrepentimiento. No podemos arder en el fuego del avivamiento si no honramos la palabra del Señor, porque los altares que arden son los que viven en la palabra del Señor. ¿Por qué el avivamiento debe empezar por nosotros? Mira la segunda razón: porque el celo por servir al Señor y de testificar se ha apagado en nosotros. Quiero leer lo que está escrito allí en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 9. Dice el Señor: siempre te recuerdo en mis oraciones. Está hablando Pablo. De día y de noche doy gracias a Dios por ti, al igual que mis antepasados. Sirvo a Dios con conciencia limpia. Cuando recuerdo tus lágrimas por mí, quisiera verte. Qué feliz me haría. Verso 5. Recuerdo tu fe sincera, como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Por eso quiero que reavives el fuego, el don que Dios te dio cuando te impuse las manos, porque el espíritu que Dios ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. De manera que no te avergüences, sigue diciendo Pablo a Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Tampoco te avergüences de mí, prisionero por servir a su causa. Más bien, compórtate conmigo, comparte conmigo el sufrimiento por la buena noticia de salvación, con el poder que Dios nos da para soportarlo. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso, por su generoso amor. Ese amor nos dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. ¿Sabes? La prueba más evidente que necesitamos de un avivamiento en este entonces es el poco fruto de almas salvadas en nuestra iglesia.
ya no estamos evangelizando, ya no nos estamos preocupando por llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Es más, el bautisterio en muchas congregaciones hoy en día está lleno de telarañas, y está así porque ya no se usa el bautisterio, porque ya no estamos ganando personas para que vayan y den el paso del bautismo. Quiero preguntarte a ti, ¿cuándo fue la última vez que ganaste una persona para Cristo? Romanos capítulo 10, verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pablo exhortó a su discípulo Timoteo y le dijo allí en el versículo 6 y 8: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Amado, la iglesia del primer siglo llevó la palabra del Señor, testificó del Señor en todo lugar. Ellos no tenían las cosas modernas que tenemos hoy en día, celulares, tablets, computadores. No, lo único que ellos tenían era un corazón dispuesto, lleno del Espíritu Santo, para servir al Señor. Lo tercero, el por qué necesitamos que el avivamiento empiece por nosotros, es porque hay un vacío que necesita ser llenado. Mira lo que dice Amós capítulo 8, versículo 11. El Señor Dios afirma: vendrán tiempos cuando haré que haya hambre en este país, pero no por falta de alimento. Tendrán una sed terrible, pero no por falta de agua. Será hambre y sed de oír la palabra del Señor. Los tiempos en los cuales estamos viviendo, vemos a una sociedad que tiene abundancia de material, abundancia de muchas comodidades, y hay mucha gente que hoy en día se siente bien realmente, pero aunque se sienten bien, muchos también hoy en día están insatisfechos. La gente está afanada y está llena de ansiedad como nunca antes. Muchos andan hoy en día buscando la riqueza, la fama, las experiencias, los placeres, las relaciones, porque sienten un vacío en sus corazones, vacío que el único que lo puede llenar es Jesucristo. Él allí en Juan capítulo 16, versículos 7 al 8, dice que el Espíritu Santo es el que provoca en el ser humano hambre y sed. El Espíritu Santo es quien trae en el ser humano una convicción de justicia, de sed de Dios. Ahora, si tú sientes que te hace falta algo, tú necesitas un avivamiento, porque todo vacío que pueda haber en tu vida, solo Dios lo puede llenar. Ahora, ¿por qué el avivamiento debe empezar por nosotros? La cuarta o lo cuarto es porque hay pecados no confesados e indiferencia espiritual. Así estaba el pueblo de Dios en el tiempo de Habacuc. Es por eso que el profeta oraba: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en los tiempos hazla conocer. Allí en Isaías capítulo 59, versículo 1 al 2 dice la palabra: mira, la mano del Señor no es tan corta como para no poder salvar, ni sus oídos tan sordos como para no oír. Pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes se han hecho que Él oculte y no los escuche. Amados, lo que más puede lograr un verdadero avivamiento espiritual es que nosotros, los que decimos ser cristianos, arreglemos cuentas con Dios y confesemos todos nuestros pecados. Esos pecados que están deteniendo la bendición de Dios en nuestra vida. Esos pecados que están deteniendo la bendición de Dios sobre la iglesia. Esos pecados que están deteniendo la bendición de Dios sobre nuestra necesidad.
necesitan ser confesados. Necesitamos pedirle a Dios que tenga misericordia y que perdone nuestros pecados. Amado, lo peor que le puede pasar a la iglesia hoy en día es caer en la condición que cayó en la iglesia la iglesia de la Odisea. Esta iglesia, mi amado, decía: no tengo necesidad de nada. La actitud de hoy en día de muchos en la iglesia es la actitud de los de la iglesia de la Odisea. De ninguna cosa tengo necesidad, estoy bien. Esa actitud le da asco al Señor. Amado, cuando una iglesia se siente muy satisfecha con su condición, no puede aspirar a una obra divina en medio de ella. Quiero terminar con lo siguiente. El problema no es que Dios no quiera enviar un avivamiento. El problema es que tal vez nosotros no estemos dispuestos a ser avivados. Quiero terminar preguntándote: ¿crees que necesitamos un avivamiento? ¿Crees que las cosas están bien en medio nuestro y que no necesitamos que Dios se mueva en medio nuestro? ¿Crees que no hay necesidad de que Dios haga algo especial en nosotros enfrente de esa decadencia espiritual que hoy vivimos, que hoy vive nuestra sociedad? Necesitamos clamar como lo hizo Habacuc: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hoy más que nunca necesitamos un cambio. Hoy más que nunca necesitamos volvernos a Dios. Hoy más que nunca necesitamos un avivamiento, un mover del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestra sociedad. Quiero invitarte a que oremos juntos. Padre, queremos darte gracias por esta tu palabra, porque esta palabra, Señor, nos hace ver una realidad. Y esa realidad es la decadencia espiritual, que hemos caído como iglesia, en la cual hemos caído como miembros de la iglesia. Señor, yo quiero pedirte perdón en esta hora, porque Señor, somos conscientes que todo lo que hoy en día enfrenta nuestra sociedad, Señor, es causa de la decadencia espiritual en la cual vivimos. Pero también es causa de que nosotros, la iglesia, Señor del cielo, no estamos obedeciendo tu palabra, no estamos teniendo temor por tu palabra. Perdónanos, Dios, por no tener respeto hacia tu palabra, por contradecir tu palabra, por ir, Señor, en contra de tu palabra. Perdónanos, Señor, porque eso ha traído grandes pecados, no solamente en nosotros, sino en nuestra nación, Señor. Padre, yo te pido, trae el avivamiento, Dios, en nuestra vida, para que nuestro amor por ti sea un amor permanente, Señor. Que todos estemos dispuestos a amarte a ti con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que venga el avivamiento a nuestra vida para que podamos convertirnos como esos fieles testigos, Señor, los cuales tú quieres usar, Dios mío. Perdónanos, Dios, porque hemos dejado de llevar tu palabra al inconverso, porque, Señor, no estamos anunciando las buenas nuevas de salvación en medio de tanta necesidad, Señor. Pero también queremos pedirte, perdónanos, Señor, porque quizás como la sociedad estamos, Señor, sintiendo vacíos, aunque quizás decimos tenerlo todo, Señor. Pero hoy te pido, llena todo vacío espiritual que pueda haber en nuestro corazón con tu presencia. Pero, Señor, perdónanos porque quizás hemos caído en el conformismo, hemos sido como esa iglesia de la Odisea que dice que de nada tiene necesidad, Señor. Haznos ver esa miseria espiritual en la cual hemos caído como iglesia. Haznos ver esa bajeza, Señor, espiritual en la cual hoy en día estamos. Produce en nosotros un arrepentimiento genuino. Produce en nosotros un despertar espiritual, Señor, para que, Señor, volvamos a ti, Señor, y podamos así, Señor, ser esas llamas encendidas
que tú buscas usar en medio de estos tiempos. Hoy, como Habacuc, te decimos: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, Señor. Úsanos para ir, Señor del cielo, y hacer que muchos puedan conocerte a ti, Señor, y así nuestra sociedad pueda ser restaurada. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, quiero agradecerte una vez más por habernos acompañado en este tiempo. Quiero extenderte allí donde tú estás un fuerte abrazo y decirte algo: te queremos mucho. Nos vemos la próxima semana y que tengas una semana de mucha bendición.